Desde un rincón tranquilo del sur de California, en San Pedro, comenzó a formarse una de las mentes más influyentes en la ciencia cuántica contemporánea. John M. Martinis, hijo de un bombero sin estudios secundarios y de una madre dedicada al hogar, Martinis creció rodeado de herramientas, madera, engranajes y una actitud natural hacia la invención. Su padre no necesitaba títulos para demostrar inteligencia. Construía con las manos, con intuición, con paciencia. Ese fue el primer laboratorio de Martinis. La observación constante de cómo se armaban las cosas encendió en él una forma especial de entender el mundo. No desde la teoría abstracta, sino desde lo táctil, lo empírico, lo que puede construirse. Esa conexión directa entre hacer y comprender se convertiría, años más tarde, en la base misma de su investigación en física cuántica. Cuando en la secundaria descubrió la física, algo hizo clic. No era solo que las fórmulas funcionaran, era que, de pronto, todo parecía tener una estructura coherente y misteriosa, como si el universo hablara en un idioma que podía aprenderse. La física le ofrecía un puente entre la matemática pura y la realidad tangible. La precisión de los conceptos matemáticos y la belleza de su aplicación física le daban a Martinis una especie de claridad existencial. Mientras otros veían ecuaciones sin alma, él intuía un orden profundo, casi espiritual, que conectaba el pensamiento abstracto con la materia. Ese tipo de sensibilidad lo distinguía, incluso entre sus compañeros. Mientras muchos se enfocaban en notas o exámenes, Martinis se sumergía en entender por qué algo funcionaba, qué ley oculta regía un fenómeno, o qué misterio se escondía en la regularidad de un circuito. Su búsqueda no era por obligación, sino por un asombro genuino. Decidido, ingresó a la Universidad de California en Berkeley, donde brilló como estudiante. Fue allí, durante su último año, que escuchó por primera vez el nombre de quien se convertiría en su guía, John Clarke, un físico que apenas comenzaba a explorar la interacción entre la mecánica cuántica y los dispositivos eléctricos. Martinis, con su intuición entrenada por años de observación y práctica, supo reconocer en esa combinación un terreno fértil, un territorio nuevo donde lo invisible, la cuántica, podría empezar a mostrarse en lo visible, los circuitos eléctricos. Se acercó a Clarke, se integró a su equipo, y así comenzó un camino que lo llevaría a desafiar los límites de la realidad física. En los primeros años de su carrera científica, John M. Martinis se encontró con una pregunta que, más que técnica, parecía sacada de un antiguo tratado filosófico. ¿Puede un objeto macroscópico comportarse como una partícula cuántica? La pregunta no era suya. Venía de uno de los grandes nombres de la física, Anthony Leggett, premio Nobel por sus estudios sobre el helio 3 y su comportamiento superfluido a temperaturas cercanas al cero absoluto. Leggett no solo conocía el universo cuántico, intuía que aún no comprendíamos sus verdaderos límites. Tradicionalmente, la mecánica cuántica se había utilizado para explicar el comportamiento de lo muy pequeño: electrones, átomos, partículas subatómicas. En ese mundo, la realidad no es definitiva, sino probabilística. Un electrón no está en un solo lugar, sino en una nube de posibilidades. Pero Leggett propuso una provocación. ¿Y si no fuera solo un asunto de escala? ¿Y si esos mismos principios se aplicaran, bajo ciertas condiciones, a sistemas visibles, palpables, cotidianos? Lo que sugería era más que una simple idea. Era una ruptura con siglos de pensamiento clásico. La pregunta tenía ecos de una paradoja famosa, la del gato de Schrödinger, que está a la vez vivo y muerto hasta que lo observamos. Pero Leggett no se conformaba con ilustraciones mentales. Su inquietud
no era metafórica. Quería saber si, en condiciones controladas, un sistema físico real podía comportarse como ese gato. Es decir, no solo hablar de superposición, sino verla, medirla, demostrarla en laboratorio. Para eso, hacía falta más que una idea brillante. Se requería un diseño experimental capaz de aislar la naturaleza cuántica sin que el entorno la deshiciera. Porque ese es el problema con lo macroscópico. Al estar en contacto con el mundo, se descuantiza, pierde su coherencia. El reto era mantenerla viva, protegida, observable. Esta paradoja, que muchos consideran absurda o puramente teórica, en realidad señala una duda profunda. ¿Es posible que lo microscópico también exista en superposición cuántica? Martinis, entonces un joven investigador, quedó fascinado por la posibilidad de verificar eso, no desde la especulación, sino desde el experimento físico real. Allí, donde otros veían una paradoja abstracta, él vio una oportunidad tangible. Como experimentalista, su impulso no era solo preguntarse qué pasaría si, sino construir el sistema que pusiera a prueba esa posibilidad. Su atención se volcó hacia un tipo muy particular de objeto: los circuitos eléctricos superconductores. Allí podría manifestarse, si todo se diseñaba con precisión milimétrica, un comportamiento cuántico a escala humana. Así comenzó uno de los desafíos más audaces de la física del siglo XX: demostrar que un sistema compuesto por miles de millones de partículas podía actuar, en conjunto, como una sola entidad cuántica. Una idea que rozaba lo imposible, hasta que Martinis decidió construirla. Cuando John M. Martinis decidió poner a prueba la propuesta de Anthony Leggett, no se trataba de un experimento más. Era una apuesta ambiciosa: demostrar que un objeto macroscópico, formado por miles de millones de partículas, podía mostrar un comportamiento típicamente cuántico, no en teoría, sino en laboratorio. El corazón de su diseño fue un circuito eléctrico superconductor, pero no uno convencional. Estaba compuesto por materiales que, al enfriarse cerca del cero absoluto, pierden toda resistencia eléctrica. Dentro de ese circuito, Martinis integró un componente clave: una unión Josephson, un delgado aislante entre dos capas de superconductor. Esa microestructura permitiría observar un fenómeno cuántico extraordinario: el efecto túnel. Para entenderlo, imagina lanzar una pelota contra una pared. En la física clásica, la pelota siempre rebota. Pero en el mundo cuántico, si esa pelota fuera una partícula o una onda, existiría una probabilidad pequeña pero real de que atravesara la pared, como si simplemente desapareciera de un lado y reapareciera del otro. Lo mismo ocurría en el circuito. Una corriente atrapada por una barrera energética, de pronto, tuneleaba y aparecía en un estado medible diferente. Este fenómeno, en teoría reservado para partículas subatómicas, ocurrió en un sistema compuesto por miles de millones de electrones. Martinis comprendía que lo más desafiante no era solo generar ese estado, sino preservarlo el tiempo suficiente para poder observarlo. En el mundo macroscópico, cualquier interacción con el entorno, una vibración, una interferencia térmica, incluso una partícula de luz, puede destruir instantáneamente el comportamiento cuántico. Por eso, el experimento se diseñó para operar en condiciones extremadamente controladas: vacío casi perfecto, temperaturas inferiores a 1 Kelvin y una arquitectura precisa que minimizara el ruido externo. No fue un trabajo de un solo día. Requirió años de refinamiento, paciencia, ensayo y error. Pero el resultado fue claro. La cuántica había sido domesticada, al menos por un instante, en un escenario visible y medible. Ese instante cambiaría para siempre la manera en que entendemos la frontera
entre lo micro y lo macro. No se trataba de un electrón aislado, sino de un colectivo coherente actuando como una única entidad cuántica. Era la manifestación macroscópica del túnel cuántico, pero Martinis fue más allá. En ese mismo circuito, observó que la energía del sistema no se comportaba como en un circuito clásico, donde los valores varían de forma continua, sino que estaba cuantizada. Solo podía asumir ciertos niveles discretos. Igual que los electrones en un átomo solo pueden ocupar órbitas específicas, el sistema vibraba en frecuencias exactas que podían ser detectadas mediante espectroscopía de microondas. Este patrón de niveles revelaba que el sistema no evolucionaba de manera continua, sino por saltos energéticos, como ocurre en sistemas atómicos. La naturaleza digital de estos estados cuánticos fue una prueba clara de que el circuito funcionaba como un átomo artificial. Martinis publicó estos resultados en 1985, y aunque el impacto inicial fue limitado, el tiempo le daría la razón. Había construido el primer átomo artificial macroscópico, un sistema diseñado por el ser humano que imitaba el comportamiento fundamental de la naturaleza cuántica. Ese experimento, aparentemente simple, abrió las puertas a una nueva era, una en la que los circuitos no solo conducen electricidad, sino que también portan misterios del universo. Una era donde lo tangible comienza a comportarse como lo inalcanzable, y todo comenzó con un chip. Un chip que no solo medía, sino que desafiaba las leyes conocidas. En 1985, John M. Martinis y su equipo publicaron los resultados de su experimento en la prestigiosa revista Physical Review Letters. Poco después, una reseña apareció en Scientific American, celebrando lo que parecía una curiosidad científica brillante, un sistema eléctrico macroscópico que obedecía las leyes de la mecánica cuántica. Fue un reconocimiento importante, pues situaba un trabajo altamente técnico ante una audiencia más amplia, mostrando que algo profundo estaba ocurriendo en el mundo de los superconductores. Y sin embargo, el mundo no cambió de inmediato. El hallazgo fue notado, sí, pero no comprendido en toda su magnitud. En parte, porque los resultados eran difíciles de encajar en la mentalidad tecnológica de la época. La pregunta inevitable flotaba en el aire. ¿Para qué sirve esto? Martinis sabía que no tenía una respuesta inmediata. Lo que había demostrado era profundo, pero su aplicación práctica aún no existía. Era una verdad desnuda, sin utilidad aparente. Una prueba de que el universo era más extraño y más hermoso de lo que pensábamos, pero sin promesa inmediata de revolución. Aquella reseña en Scientific American, aunque elogiosa, reforzaba esa paradoja. La idea era valiosa, pero su propósito aún dormía. Sin embargo, ese mismo año ocurrió algo que cambiaría su percepción para siempre. En una conferencia realizada en UC Santa Bárbara, Martinis asistió a la última charla del evento. El ponente, Richard Feynman, uno de los físicos más influyentes del siglo XX. En esa ponencia, Feynman planteó una idea radical: usar los principios de la mecánica cuántica para realizar cálculos imposibles para una computadora clásica. El germen de lo que hoy conocemos como computación cuántica. Martinis no comprendió todos los detalles en ese momento. Era joven, aún estudiante de posgrado, pero algo en esa charla lo tocó profundamente, no solo por el prestigio de Feynman, sino por la audacia de su visión. Tomar la complejidad cuántica, ese caos aparente, y convertirlo en una herramienta. Allí entendió que su propio experimento no era un callejón sin salida, sino una pieza temprana en ese mapa conceptual. Allí, en ese auditorio lleno, entre profesores, estudiantes
y rumores de ideas aún inacabadas, Martinis comprendió que su experimento podía ser más que un hecho aislado. Podía ser el primer paso hacia una nueva forma de computar, de pensar, de construir el futuro. Lo que comenzó como una prueba de principio se convirtió, poco a poco, en una misión de vida. Una vida dedicada no solo a observar lo invisible, sino a darle forma. Después de su experimento pionero de 1985, John M. Martinis no se detuvo. Su búsqueda lo llevó a Europa, donde trabajó junto a físicos como Michel Deboré y Daniel Estève en Francia. Allí profundizó en tecnologías de punta y consolidó su comprensión sobre cómo los circuitos podían convertirse en sistemas cuánticos funcionales. De regreso en Estados Unidos, se unió al NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, donde trabajó cerca de David Wineland, quien más tarde ganaría el Nobel por su trabajo con trampas de iones. Rodeado de mentes brillantes, Martinis afinó no solo su comprensión teórica, sino su vocación, la de construir. A finales de los años 90, se encontró con una oportunidad única. Una agencia del gobierno estadounidense buscaba financiar investigación en computación cuántica. Martinis tomó una decisión crucial: apostarlo todo. Decidió que su carrera no sería una exploración abstracta, sino una misión concreta: crear un computador cuántico real. Desde entonces, su enfoque fue implacable. En la Universidad de California, Santa Bárbara, armó un equipo pequeño pero dedicado. Desarrollaron sistemas con 5 y luego 9 qubits, experimentos fundamentales que demostraban que los circuitos superconductores podían comportarse como unidades de información cuántica estables. Sin embargo, la academia tenía límites: escasez de recursos, tiempos largos, estructuras poco ágiles. Fue entonces cuando llegó Google. La compañía, interesada en liderar el desarrollo cuántico, le ofreció a Martinis y su equipo la posibilidad de escalar. Con más presupuesto, infraestructura y talento humano, comenzaron a construir lo que se convertiría en un hito histórico: un procesador cuántico de 53 qubits que, en 2019, resolvió en 200 segundos un cálculo que a la computadora clásica más potente del mundo le habría tomado 10.000 años. Este logro, bautizado como supremacía cuántica, fue recibido con escepticismo por algunos y entusiasmo por otros. Pero para Martinis no era una meta, sino una señal. La señal de que el mundo había cambiado, que la física cuántica ya no era solo teoría, sino tecnología. En ese momento, el trabajo que había comenzado en un laboratorio universitario, con apenas unas líneas de código y un puñado de qubits, se transformó en el núcleo de una industria global. Y Martinis, el constructor, se consolidó como uno de sus arquitectos fundamentales. La computación cuántica ya no es una promesa, es una realidad incipiente, y aunque aún está en sus primeras etapas, su potencial transforma la manera en que concebimos el procesamiento de información. En el centro de este cambio se encuentra John M. Martinis, quien no solo construyó los primeros sistemas funcionales, sino que también vislumbra hacia dónde nos pueden llevar. A diferencia de los bits clásicos, que solo pueden ser 0 o 1, los qubits pueden existir en superposición, ser 0 y 1 al mismo tiempo. Esta característica, combinada con el entrelazamiento cuántico, permite que múltiples qubits actúen como un sistema indivisible, con capacidades de cómputo exponencialmente superiores a cualquier máquina tradicional. Este poder no se manifiesta en tareas cotidianas, como abrir correos o navegar por Internet. Su verdadero valor está en campos donde la complejidad del problema crece más rápido
que cualquier procesador clásico puede manejar. Uno de ellos es la simulación molecular, predecir cómo se comportan las moléculas en niveles de precisión atómica. Un computador cuántico puede modelar interacciones químicas que hoy son prácticamente inalcanzables. Esto podría transformar industrias enteras, desde la farmacología hasta el diseño de nuevos materiales. Crear una proteína con propiedades específicas, diseñar un catalizador ultra eficiente o descubrir un nuevo compuesto para baterías de alta densidad son tareas que podrían pasar de décadas a días. Y hay algo más: la inteligencia artificial. Si bien la IA actual ha alcanzado hitos impresionantes, sigue limitada por la arquitectura de los computadores clásicos. Martinis cree que los algoritmos de IA podrían beneficiarse del procesamiento cuántico, no por reemplazar lo existente, sino por expandir sus fronteras, explorar combinaciones, patrones y soluciones que hoy son invisibles. Sin embargo, también es consciente de los límites. Aunque hoy se pueden controlar entre 50 y 100 qubits, se necesitarán millones con corrección de errores para un sistema verdaderamente útil. Resolver esto requiere enfrentar problemas como el error cuántico, la escalabilidad y, sobre todo, la decoherencia. Cuando el entorno interfiere y destruye el estado cuántico, forzando al sistema a comportarse como clásico, es como si la magia se desvaneciera al ser observada. Por eso Martinis no trabaja solo. Lidera colaboraciones con empresas como Applied Materials, HEP o Global Foundries. Su meta: desarrollar tecnologías capaces de fabricar procesadores cuánticos estables y escalables. Y es optimista. Cree que, si superamos los desafíos, podríamos ver resultados concretos en menos de 10 años. Con cada qubit añadido, no solo se avanza en computación, se abre una puerta más hacia las leyes profundas del universo. Cuando se anunció el Premio Nobel de Física, John M. Martinis no lo vivió como un momento de triunfo, sino como un susurro, una señal de que décadas de trabajo silencioso, a menudo incomprendido, habían dejado una huella. No buscaba reconocimiento, buscaba verdad. Y a veces la verdad responde con un eco inesperado. Para Martinis, la ciencia nunca fue solo un ejercicio intelectual. Fue, y sigue siendo, un camino de vida, un modo de relacionarse con el misterio. Mientras otros buscan respuestas rápidas, él aprendió que lo importante es hacer las preguntas correctas, las que nos obligan a mirar de nuevo, a construir, a equivocarnos, a volver a empezar. La física, en su forma más pura, no elimina lo desconocido, lo honra. No pretende abarcar el universo, sino tocarlo, palpar sus bordes, jugar con sus leyes como si fueran un lenguaje olvidado. En ese juego, Martinis encontró sentido, no como certeza, sino como vocación. A lo largo de su vida, fue entendiendo que cada circuito, cada medición, cada qubit que diseñaba no era solo una herramienta, sino una pregunta lanzada al universo, una forma de escuchar, no de dominar. Y no caminó solo. Su historia está tejida con nombres que no siempre aparecen en los titulares: estudiantes, colegas, técnicos, visionarios silenciosos que creyeron en lo imposible. Para él, el Nobel no es una corona, sino un puente. Conecta generaciones de buscadores. Agradece lo que recibió y entrega lo que ha construido. Hay una espiritualidad sutil en su manera de hablar de los circuitos, como si cada qubit fuera un mantra, una ventana al orden profundo del cosmos. Construir para Martinis no es solo ingeniería, es meditación activa, una forma de tocar lo invisible con las manos, de rendirse con rigor y humildad ante el misterio. Al final, lo cuántico no es solo una propiedad de la materia, es una metáfora viva. Nos recuerda que la realidad no es fija, que el universo, como nosotros,
es posibilidad infinita. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.